Bienvenidos al programa Conoce a tu candidato, una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de promover un voto informado y responsable a través del contacto directo con candidatos al Congreso que participan en las elecciones generales. En este espacio brindaremos a los aspirantes la posibilidad de difundir sus propuestas y a los electores la información necesaria para la emisión de un voto reflexivo el 11 de abril. Cabe resaltar que los candidatos que intervienen en este programa son los que respondieron a la convocatoria que formuló el JNE con la finalidad de brindarles un espacio para dar a conocer sus principales propuestas electorales. A continuación veamos el video con la dinámica del programa. Contamos con 3 bloques y 3 ejes temáticos en donde cada candidato tendrá 1 minuto y medio para exponer su propuesta referente al tema que se le asigne. Luego contaremos con la participación de periodistas invitados, quienes harán una pregunta a cada candidato y ellos podrán responderla en 1 minuto y medio. Ahora damos la bienvenida a Helen Revilla Guapaya, periodista de UCI Noticias, quien hará las preguntas en este bloque. E iniciamos con el primer eje temático, recuperación económica. Presentamos al candidato Arturo Alegría García, quien postula con el número 1 por la región San Martín en el partido Fuerza Popular. Tiene 1 minuto y medio para exponer su propuesta en base al tema mencionado. Soy Arturo Alegría, postulo al Congreso de la República por Fuerza Popular con el número 1 en la región San Martín. Tenemos que recuperar esta economía, una economía que ha sido seriamente afectada por la pandemia del COVID-19. Necesitamos generar empleo, necesitamos destrabar los proyectos, necesitamos recuperar esta economía. Fuerza Popular plantea que incentivemos la economía a través de la generación de empleo, a través de las obras de infraestructura. Tenemos que crear nuevos colegios, tenemos obras de hospitales, de postas médicas que van a generar empleo directo e indirecto. Tenemos también una política de Perú abierto. Muchos microemprendedores, muchas personas están viendo que sus negocios y sus productos están viendo afectados por la reducción tan pequeña que tienen estos foros. Foros de, por ejemplo, los restaurantes, los gimnasios, los cines, los centros comerciales, los mercados, tienen un aforo muy reducido, que lo único que hace es matar al empresario, matar el negocio que durante muchos años ha trabajado. Nosotros desde Fuerza Popular tenemos claro que uno de los principales factores y principios que tenemos que tener para poder gobernar es la recuperación de la economía a través de la Constitución del 93, que nos ha dado esta apertura para poder tener la economía como la hemos tenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Helen Revilla y mi pregunta es para el candidato Arturo Alegría de Fuerza Popular. ¿Qué leyes sobre el empleo debe promulgar el Congreso? Desde el Congreso todos sabemos que las leyes tardan mucho en poder hacerse efectivas. Es por eso que desde el Congreso lo que necesitamos es trabajar activamente con el Poder Ejecutivo para poderle brindar las facilidades que puedan hacer reformas que permitan una apertura de empleo. Creo que uno de los principales puntos que nosotros tenemos que tener claro es que tenemos que trabajar en las coincidencias que debería tener tanto el Congreso como el Ejecutivo para trabajar del lado del ciudadano. En la circunstancia en la que nos encontramos necesitamos acciones inmediatas. Un proyecto de ley no se va a aprobar en 100 días porque vamos a tener un Congreso muy fragmentado. Por eso creo que desde mi posición y desde mi postura de llegar al Congreso tenemos que trabajar del lado del Ejecutivo con el Ministerio de Trabajo para poder darle las facilidades y, si así lo pidiesen, facultades legislativas para poder tomar las medidas necesarias para que formalicen o puedan incentivar la generación de empleo. Creo que es importante que tengamos en claro que el Congreso tiene sus limitaciones, tanto presupuestales como de tiempo a lo largo de poder crear un proyecto de ley. Damos pase al candidato Yuriko Collantes Huacacolqui con el número 33 del Partido Alianza para el Progreso, quien puede hacer uso de su tiempo para su exposición. Adelante.
Hola a todos, soy Yuriko Collante, soy la candidata más joven, voy al Congreso de la República con el número 33 de Alianza para el Progreso, porque estamos convencidos de que el cambio es de los jóvenes. Consideramos que para cambiar la política en el país necesitamos voluntad política, pero esta voluntad política tiene que ir acompañado de experiencia. Experiencia con la que cuento, llevo 4 años trabajando en el Congreso de la República y hemos planteado propuestas concretas en esta campaña electoral para la reactivación económica, como por ejemplo un bono COVID de 600 soles mensuales durante un año para las familias más vulnerables. Son 5 millones de familias que se verían beneficiadas para poder garantizar su seguridad alimentaria, dinamizar la economía e inyectar capital al sistema económico. También queremos un programa de salvataje. Se van a invertir 35.000 millones de soles para comprar las deudas de 5 millones de peruanos y refinanciarlas. Lo que queremos es que estas deudas se paguen con intereses justos y en cuotas razonables. También queremos crédito barato para las micro, pequeñas y medianas empresas mediante el Banco de la Nación, que entraría a tallar además como una banca de fomento. Y por supuesto, una de nuestras propuestas de campaña, el capital semilla para jóvenes emprendedores, un subsidio económico para las empresas constituidas por jóvenes, pero además acompañamiento por parte del Estado en temas logísticos, tributarios y legales para garantizar de que estas empresas despeguen, pero también de que tengan éxito al mediano y largo plazo y, por qué no, puedan competir con grandes empresas internacionales en un futuro. Mi pregunta es para la candidata Yuriko Collantes del partido APP. ¿Cuán prioritaria es la seguridad alimentaria en el marco del plan de gobierno de su partido? ¿Cómo se expresa y concreta esa prioridad? Con respecto a su pregunta, la seguridad alimentaria es sumamente importante para nosotros y en ese sentido, para garantizarla, es que estamos proponiendo un bono COVID de 600 soles mensuales durante un año. De esta manera también dinamizaríamos la economía e inyectaríamos capital al sistema económico. Esto además debe ir acompañado de programas en otros sectores como son educación y salud. En Alianza para el Progreso, nuestra prioridad siempre ha sido y será la educación. César Acuña Peralta ya lo dijo, un gobierno suyo será denominado el quinquenio de la educación. Queremos priorizar la educación y también llevar a cabo el 6% del PBI para el sector de educación, que es una norma propuesta, impulsada y aprobada por la bancada de Alianza para el Progreso. Queremos también reflotar la economía mediante mayor inversión, ¿sí? Y empleo juvenil. Esta es una de nuestras prioridades también, porque en Alianza para el Progreso nosotros los jóvenes no servimos solamente como pantalla o como para rellenar una lista de candidatos al Congreso. En Alianza para el Progreso nosotros los jóvenes somos prioridad porque estamos convencidos de que el cambio es de los jóvenes y tenemos que priorizarnos. Nosotros mismos tenemos ahora que tomar la sartén por el mango, porque si nosotros no participamos en política, si nosotros no actuamos, otros lo van a hacer y lo más probable es que las decisiones de esas otras personas no nos representen. De igual forma, la candidata Claudia Valdeiglesias Añorga, con el número 23 del Partido Morado, tiene 1 minuto y medio. Adelante, candidata. Mi nombre es Claudia Valdeiglesias y voy con el número 23 con el Partido Morado al Congreso de la República. Sobre reactivación económica, el Partido Morado ha presentado el mejor plan de gobierno declarado así por la ONU en función a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a empoderar a las pymes para que, por ejemplo, durante los primeros años de actividad tengan un impuesto a la renta reducido. También vamos a impulsar Reactiva para estas micro y pequeñas empresas que no se han visto beneficiadas. Hay que flexibilizar los accesos a los créditos. Respecto al agro, por ejemplo, que para nosotros es fundamental, lo que vamos a hacer es la tecnificación. También vamos a dar apoyo a más de 2 millones de pequeños agricultores y también respecto al agro tenemos un bono universal. Si hablamos de la reactivación dentro de las comunidades, tenemos 2 actividades fundamentales. Una es levantar, poner en valor los 70.000 colegios que hay a nivel nacional y por otro lado también dentro de las poblaciones vulnerables hacer que los mismos pobladores
hagan trabajos comunitarios para darle infraestructura a sus lugares. Mi pregunta es para Claudia Valdeiglesias del Partido Morado. ¿Qué cree que debe modificarse en el actual sistema de transferencias de presupuestos a los gobiernos regionales y locales? Respecto a la pregunta, debo contestar de que hay un aspecto que es fundamental en el que estamos fallando, que es en la capacitación para la ejecución, para el planeamiento de las obras dentro de las regiones. Está bien, queremos descentralizar, tenemos presupuestos asignados a las regiones, pero no estamos controlando la calidad del gasto. No se está haciendo dentro del Estado un control de un buen uso de los recursos que son de todos los peruanos. Entonces, acá el tema de la capacitación a los gobiernos regionales, municipales y a los gobiernos provinciales es clave, porque es lo que nos puede garantizar que se hagan obras que realmente sirvan a la sociedad, porque de lo que se trata es que los recursos económicos que son tan difíciles de obtener se puedan usar al servicio de las personas, ya sea en las municipalidades o en las regiones. Entonces, aquí hay un tema clave que no se está viendo y que yo considero que tiene que ser un marco para la nueva gestión a partir del próximo gobierno que empieza este año. Para cerrar con este primer bloque, damos pase al candidato Julián Palacín Gutiérrez con el número 7 del Partido Perú Libre. Es su turno, candidato. Mi nombre es Julián Palacín, represento al partido político Perú Libre y voy con el número 7 por Lima Metropolitana. El tema a tratar hoy es la reactivación económica. Cómo los hogares del Perú van a poder reactivar su economía, cómo los peruanos vamos a poder salir adelante después de esta dura crisis que estamos viviendo. La cuarentena definitivamente ha quebrado a muchísimas empresas, ha quebrado la economía de los hogares del Perú, y Perú Libre aspira a lograr una bancada en este Congreso. Queremos plantear un proyecto de ley que autorice a los particulares, a los gobiernos regionales y a las municipalidades para que éstas puedan importar las vacunas, y de esa forma las personas que, por ejemplo, pueden tener una cobertura de EPS, un seguro de prestación de salud de compañías de seguros, puedan estas personas ya estarse vacunando. El resto de la población que no puedan tener estas coberturas pueden prescindir de la vacuna del Estado. Soy Julián Palacín y cuento con el apoyo de la población. Por favor, sigan mis redes sociales. Perú Libre, Fuerza Nacida del Pueblo, Pedro Castillo, presidente. Mi pregunta es para el candidato Julián Palacín de Perú Libre. ¿Cómo articularía la política del sistema funcional anticorrupción con cada una de las instituciones del Estado, específicamente con los gobiernos regionales y locales? En el Perú tenemos un real problema y es la descentralización. Si bien es cierto, ya hemos iniciado en este camino, los gobiernos regionales no tienen autonomía para el presupuesto económico, se depende siempre del gobierno central y del Ministerio de Economía. Definitivamente tenemos que tener una visión como país hacia futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las regiones tienen que tener su propia economía, y para eso tenemos que cambiar la constitución política del Perú. Es de vital importancia que los peruanos entendamos que esta es una prioridad, y como bancada Perú Libre lleva este proyecto de ley, el cambio de constitución. Los peruanos creo que merecen muchísimo respeto, y sí podemos tener una constitución mejor redactada que vaya acorde con los lineamientos de un país próspero y un país civilizado en donde se respeten los derechos constitucionales y sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales del Perú. Definitivamente hay que combatir la corrupción, y podríamos gestionar mediante un proyecto de ley
tiene que haber en el Perú un SAR anticorrupción, una entidad encargada que se encargue de perseguir a estos políticos corruptos y darle muerte civil a estos políticos corruptos para que no puedan volver a postular. Soy Julián Palacín, de Perú Libre, con el número 7. Gracias a los invitados de este primer bloque. Continúe en sintonía de JNTV y no pierda la oportunidad de conocer las propuestas de los candidatos de las elecciones generales. Hacemos una primera pausa. Continuamos en Conoce a tu candidato y antes de dar pase a los candidatos de este segundo bloque, presentamos el eje temático Sector Agrario. Comenzamos con César Regalado Cabrera, candidato del partido Victoria Nacional, quien postula con el número 5 por Cajamarca. Al igual que los anteriores candidatos, tiene 1 minuto y medio para su exposición. Adelante. Mi nombre es César Regalado, candidato al Congreso de la República con el número 5 por el partido político Victoria Nacional y represento a la región Cajamarca. Como es de público conocimiento, Cajamarca es la región más pobre del país y lo es porque justamente se ha abandonado al sector agrario, que es la población mayoritaria de nuestra región. Es por ello que nosotros estamos proponiendo una iniciativa legislativa donde el 20% de los recursos de inversión que llegan al gobierno regional y a los gobiernos locales se destinen al sector agrario para desarrollar los proyectos de agricultura, ganadería, artesanía, agroindustria, la actividad forestal y canales de riego. Asimismo, estamos proponiendo que los recursos del programa nacional Cadi-Guarma pasen a los gobiernos locales para que en coordinación con las GELES y las instituciones educativas y la Asociación de Padres de Familia se compren los alimentos directamente a los productores agrarios de la región Cajamarca y del país, con la finalidad de mejorar la economía familiar y reactivar su economía del sector agrario que ha sido duramente golpeado por el tema de la pandemia del COVID-19. Mi pregunta es para el candidato César Regalado de Victoria Nacional. ¿Cómo generará empleo en el agro? ¿Cómo mejorará la productividad en el agro? ¿Y qué medidas se deben de tomar? ¿Cómo mejoraremos el tema del sector agrario? Lo que está pasando hoy en día en el país y en la región Cajamarca es que los gobernantes, ya sean los gobernadores regionales o los alcaldes provinciales, no están destinando recursos al sector agrario. Y en todo caso, es que los asignan son muy pocos. ¿Cómo vamos a mejorar el tema agrario? Asignándole recursos mediante proyectos de inversión para desarrollar la agricultura, para desarrollar la ganadería, para desarrollar la agroindustria, la actividad forestal. ¿Cómo vamos a mejorar la competitividad? Vamos a mejorar la competitividad con semillas mejoradas, con asistencia técnica, con mejores canales de comercialización, algo que hoy adolece los productores agrarios de nuestro país. Esos son los aspectos fundamentales que tienen que tener en cuenta nuestros gobernantes para poder desarrollar el sector agrario que hoy ha sido abandonado por décadas. No puede ser posible, por ejemplo, de que la población reciba apenas el 4 o 5% de semillas mejoradas. No puede ser posible que hoy no se brinde asistencia al sector agrario y sin tener estas dos, que no se brinde, por ejemplo, también desarrollo de capacidades. Necesitamos capacitación, semillas mejoradas y acceso a mercados para mejorar la actividad productiva. Ahora continuamos con Maritza Gil Ordinola, candidata con el número 3 por Piura del Partido Acción Popular. Puede hacer uso de su 1 minuto y medio. Adelante. Mi nombre es Maritza Gil Ordinola, candidata al Congreso por la región Piura con mi partido Acción Popular. La propuesta legislativa para revalorizar la agricultura en nuestra región pretende, 1, que las zonas destinadas a la agricultura sean exclusivamente para este uso. Esto es, que no se pretende ejercer actividades adicionales que perjudiquen a las familias que ancestralmente desarrollan esta actividad. Esto para evitar que se den normas como el Decreto Supremo 027 y 028, que pretendió generar inversión
en la actividad minera en zona de frontera, afectando el valle de Tambo Grande. 3. Impulsar un régimen promocional integral desde la actividad primaria, esto es la agricultura misma, fortaleciendo la capacidad del agricultor para la comercialización en mercado interno y en mercado agroexportador. Fortalecer la tecnología a través del INIA, asignarle mayor presupuesto para nuestra región para que la agricultura se desarrolle y tenga el agricultor precios justos. Exigir a nuestro Estado presupuesto para financiar megaproyectos de inversión que den sustento al agro. Proyectos de inversión como el Alto Piura para poder destrabar y darle desarrollo a través del cuarto componente que incluya además reservorios y Vilcazán. La agricultura, como siempre, Piura, 250.000 hectáreas destinadas a la agricultura que van a ser fortalecidas con esta propuesta de legislativa que pone en alto la agricultura en nuestra región. ¿Qué plantea para fomentar la adaptación y recuperación de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria frente al cambio climático y sus secuelas? Atendiendo a la pregunta de la señorita Revilla respecto de cómo afrontar las economías de la agricultura frente al cambio climático y seguridad alimentaria, debemos decirle que se requiere fortalecer la tecnología dándole mayor financiamiento al INIA, al Instituto Nacional de Innovación Agraria, tiene que hacer su papel en Piura. Hay que fortalecer a través de un programa integral, además, al agricultor, dándole financiamiento, fortaleciendo sus capacidades de gestión y hacer más rentable su economía. Se requiere, además, como les había dicho, voluntad política de parte del Estado para garantizar un elemento fundamental, agua, porque nuestro agricultor vive pendiente del agua que provee el clima. Basta ya, nosotros tenemos suficiente caudal de agua, la naturaleza es prodigiosa en ciertos sectores, pero necesitamos impulsar con el Ejecutivo megaproyectos de inversión para que garanticen la infraestructura y bancos de agua para nuestro agricultor. La economía familiar a través de la agricultura se debe fortalecer y hacerla más rentable y con precios justos. Por eso es que su capacidad negociadora de comercialización se debe fortalecer. Y definitivamente las 250.000 hectáreas destinadas a la agricultura van a ser mucho más con nuestra propuesta de sacar adelante y revalorizar la agricultura en nuestra región. Agradecemos a la periodista Helen Revilla por su participación y es momento de presentar a nuestra nueva invitada, Diana Díaz Sánchez, periodista de Z Noticias, quien hará las preguntas a los candidatos de este y el último bloque. Continuamos con la candidata Janet Marín Rivera con el número 20 del partido Juntos por el Perú. Candidata, puede hacer uso de su tiempo. Adelante. Hola a todos, mi nombre es Janet Marín, postulo al Congreso con el partido Juntos por el Perú, JP, con el número 20. En el tema del agro, podemos decir que el agro se ha visto rezagado como política pública. Sin embargo, ha otorgado ha empleado al 30% de peruanos. Para ello, Juntos por el Perú se ha propuesto impulsar la segunda reforma agraria a partir de la conformación de un subgabinete conformado por las carteras de inclusión social, producción, obviamente desarrollo agrario, educación y salud. Va a trabajar este gabinete que va a tomar las decisiones sobre las políticas de desarrollo rural en el país y la implementación de esta segunda reforma agraria con 15.000 millones de soles anuales para masificar la infraestructura, la pequeña infraestructura de riego existente. Se va a asegurar de la tecnificación del riego, de la pavimentación de 10.000 kilómetros de caminos rurales y el mejoramiento de 60.000. Para ello también tiene que garantizar a través de un sistema único de compras públicas la colocación de los productos que se van a venir a desarrollar y obviamente a partir del aseguramiento, del mejoramiento de las carreteras, ¿no es cierto?, se va a duplicar el empleo agrario y no como el día de hoy que solamente se desarrolla a partir de una cosecha al año. Esta vez será 2 cosechas al año con Juntos por el Perú. Saludos cordiales, mi nombre es Diana Díaz Sánchez, periodista independiente de la página Z Noticias. Mi pregunta es, ¿cómo hacer que el agro sea competitivo sin subvencionarlo?
Para garantizar el desarrollo del agro, definitivamente el Estado como política pública tiene que garantizar la tecnificación, darle las herramientas de esta forma para que los empleados, los trabajadores agrarios puedan desarrollarse plenamente. Para eso el Estado tiene que garantizar formas, mecanismos técnicos para el mejoramiento de sus tierras, para el riego, por ejemplo, tecnificar el riego es muy importante y así garantizar que al año existan 2 cosechas y no solamente una, como pasa en el momento. Otra cosa que debería realizarse como política pública también es el mejoramiento de las carreteras. Tienen que pavimentarse 10.000 kilómetros de caminos rurales y en este caso mejorar 60.000 kilómetros a nivel de todo el país. Algo que es importante también que el Estado garantice es la promoción y el impulso de las formas asociativas de los trabajadores agrarios. No puede ser que ellos sigan trabajando en forma aislada, cuando en colectivo y en forma asociativa, por ejemplo en las cooperativas, podrían incluso adquirir préstamos que garanticen su trabajo en forma colectiva, ¿no? Y así poder desarrollar y en este caso explotar muy bien sus tierras, ¿no? Juntos por el Perú garantiza también la banca de fomento agrario para garantizar préstamo con un crédito y una facilidad para el pago. Ahora es turno de Lila Wari Aguado, candidata del partido Podemos Perú con el número 4 por Lima, con quien cerramos nuestro segundo bloque. Es su turno, candidata. Mi nombre es Lila Wari, represento a la región Lima Provincias con el número 4 de Podemos Perú. Tengo experiencia en gestión pública y parlamentaria, representación internacional, tanto académica como política dentro de todo el país. Y puedo representar a mi provincia dentro de diferentes países a nivel internacional. Mi propuesta legislativa para el sector agrícola, para los hermanos agricultores, es poder reactivarlos económicamente de acuerdo a la iniciativa que estoy planteando para poder exonerar los aranceles de la semilla, del abono, de la tecnología agraria. De esta forma vamos a poder reactivar la economía del agricultor, ya que en toda esta pandemia no ha podido abastecerse de los diferentes insumos que necesita para poder sembrar en el campo. Esta exoneración va a poder permitir la compra de los insumos a un verdadero precio real para que ellos puedan al fin poder sembrar dentro de todas sus hectáreas, todos los productos que nos abastecen, para que esta agricultura familiar pueda pasar a una microagricultura y de esta forma poder capacitarlos y fortalecerlos. La pregunta para la congresista Lila Wari del partido Podemos Perú. ¿Cuál es su posición respecto a la regulación y penalización del financiamiento ilícito en los partidos políticos, así como la inhabilitación de los candidatos con antecedentes penales por delitos de corrupción y o lavado de activos? Todo partido político debe tener la premisa de poder ser fiscalizado. Necesitamos la transparencia y honestidad para que los partidos políticos puedan al fin dar el cambio que tanto buscamos y merecemos. Estoy de acuerdo con que puedan fiscalizarse y pueda tener un punto de partida para que podamos nosotros confiar en los partidos, en la transparencia que pueda tener, ya que tenemos muchos partidos políticos cuestionados y ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder fiscalizar y poder ser transparentes en el financiamiento que se pueda establecer dentro de los partidos políticos. En cuanto a los candidatos cuestionados, tenemos que nosotros ser muy eficientes y muy estrictos para que la democracia en el país pueda seguir persistente y poder acelerar todo proceso de corrupción para no poder encubrir a nadie, y deben ser separados de toda línea política las personas involucradas con la corrupción. Es momento de hacer una breve pausa y retornamos en Conoce a tu candidato. Regresamos en Conoce a tu candidato y les agradecemos por su sintonía. En este tercer bloque abordaremos el tema corrupción.
Siguiendo con la dinámica del programa, cada candidato dispone de 1 minuto y medio para la exposición de su propuesta. Es así que le damos pase a la candidata Alessandra Krause Alba con el número 9 del partido Avanza País. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Alessandra Krause y soy la número 9 del tren de Avanza País. Tengo 34 años, me formé en Ciencias Políticas y quiero ser tu próxima congresista porque al igual que todos estoy indignada de que nuestra clase política haya antepuesto sus intereses individuales por sobre la agenda del Perú, la agenda de nuestro querido país. Como parte de mis propuestas de lucha contra la corrupción, dado que una de las funciones del congresista es la de fiscalizar el gasto público, hacer control político, yo propongo desde el Congreso anunciarles que promoveré la Comisión de la Verdad, ¿sí? Para poder saber qué es lo que se hizo con las compras investigar las compras de las pruebas rápidas, vacunas y otros productos chinos realizadas durante el gobierno Morado y de Vizcarra. Así es que eso es uno de mis compromisos de lucha anticorrupción. Asimismo, fortaleceré desde el Congreso la facultad sancionadora de la Contraloría de la República, ya que en estos momentos cuenta con un modelo de control concurrente para controlar vigilar cada hito en las compras de bienes y servicios, así como obras de infraestructura, pero puede vigilar pero no sancionar, ¿no? Así es que esas son mis propuestas en lo que respecta a la lucha contra la corrupción. Si la corrupción es el aprovechamiento del poder para el beneficio personal, ¿qué nos asegura a los electores que luego de que usted salga como congresista no se aproveche del cargo para beneficiarse personalmente y no solo con dinero, sino haciendo regalos y populismo que les permita crear un capital político personal? Hola, soy Alessandra Krause, la número 9 del tren de Avanza País. Tengo 34 años y me formé en Ciencias Políticas y quiero ser tu próxima congresista este 11 de abril con tu voto de confianza, justamente porque necesitamos renovar la clase política, pero no solamente con caras nuevas, de gente joven, sino de jóvenes que tengamos la claridad de qué principios vamos a defender una vez en el poder. Yo agradezco la pregunta de Diana, y bueno, justamente una de las maneras de poder vigilar cuáles serían los próximos pasos o acciones de una persona que aspira a ser congresista es revisar su hoja de vida. Yo, bueno, en lo personal, no cuento con antecedentes penales, policiales y judiciales, con lo cual mi pasado puede dar cuenta de cómo va a ser mi accionar a futuro. Y de la mano de Hernando de Soto vamos a crear esta Comisión de la Verdad para investigar las compras de pruebas rápidas, el oxígeno que no se compró, las camas UCI que no se compraron, las vacunas caras y poco efectivas que se compraron y que desprotegen actualmente a millones de peruanos. Vamos a titular masivamente a los peruanos, vamos a reactivar la economía de la mano de las MIPES y, por supuesto, queremos promover un mayor acceso a la formalización, porque el informal es un peruano como nosotros, no es el enemigo de una sociedad. Por eso te invito a que votes por el tren y escribas el 9. Ahora nos acompaña el candidato Miguel Melgar Cáceres, quien postula con el número 4 con el partido Frente Amplio. Es su turno, candidato. Buen día a los ciudadanos de Lima Metropolitana. Mi nombre es Mariano Melgar Cáceres, represento al Frente Amplio, voy con el número 4 al Congreso de la República. Nuestras principales propuestas con respecto al tema de corrupción tienen que ver con el cambio de la Constitución para establecer el derecho constitucional a vivir libre de corrupción, ya que en estas últimas 3 décadas de gobiernos neoliberales nos hemos visto envueltos en terribles escándalos de corrupción, donde han desfilado, lógicamente, políticos, funcionarios corruptos. Y esto no debe pasar. Otra de las propuestas que propone el partido es la muerte civil para congresistas, funcionarios. No podemos permitir, ¿verdad?, que luego que han cometido esos delitos puedan volver al escenario político. Eso debe ser desterrado de todos los espacios. Otra de las propuestas del Frente Amplio es eliminar el secreto bancario. No podemos aceptar que funcionarios o políticos ingresen
con sueldos, de repente con una casa, y cuando terminan su periodo, terminan con 5, 6, 7 casas. Eso es inaudito. Tiene que haber transparencia y por lo tanto pedimos que se elimine el secreto bancario. Y para terminar, eliminar las puertas giratorias que benefician a las grandes empresas. No podemos tenerlos un día gerenciando una minera y al otro día teniendo en todo caso una cartera importante del gobierno. No se puede permitir eso. La pregunta es para el congresista Miguel Melgar del Frente Amplio. ¿Se deben de aumentar las penas de la lucha contra la corrupción o ya son suficientes las que existen? Con respecto al tema de la pregunta, creo que se han empezado a construir propuestas importantes un poco para detener el avance de la corrupción en nuestro país. Desde la bancada del Frente Amplio hemos iniciado sendas propuestas donde, por ejemplo, tenemos la cuestión de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la muerte civil, pero creemos que en etapas tan graves como la que estamos viviendo, por ejemplo, el tema de la pandemia, los señores funcionarios políticos que se corrompan, y que lo que está sucediendo ahora en la actualidad, inclusive deben ser declarados como traidores a la patria. Mucha gente ha fallecido, mucha gente sigue falleciendo, el dolor nos enluta, y por lo tanto exigimos dentro de ese marco una nueva constitución para que nos pueda librar de esta corrupción que nos ha amenazado, que se ha convertido, al igual que la pandemia, en otra pandemia que viene prácticamente cegando la vida de muchos peruanos y peruanas. Creo que es la propuesta del Frente Amplio y nosotros vamos por nueva constitución para eliminar la corrupción de la faz de nuestro territorio peruano. Ahora la candidata Yanina Bendaño Vilca, con el número 4 del partido Juntos por el Perú, puede disponer de su minuto y medio para exponer a los electores sus propuestas sobre corrupción. Mi nombre es Yanina Bendaño, soy abogada de profesión, dedicada a la defensa de los derechos humanos y el acceso a los servicios públicos. Para Juntos por el Perú es muy importante lograr la eficiencia, transparencia y eficacia en la ejecución de obras públicas, por cuanto este es un sector que ha estado vinculado mucho a la corrupción y es algo que tenemos que desterrar. Para ello tenemos que generar una serie de modificaciones tanto en la ejecución de obras por contratación pública como aquellas generadas por las concesiones que se han otorgado en los últimos tiempos. Para el caso de las contrataciones públicas tenemos que hacer una serie de cambios normativos, como por ejemplo establecer topes para la ejecución de la administración directa de obras, vale decir, ejecución directa por parte de los gobiernos locales para evitar que haya fuga de recursos y además lograr una efectividad de obras concretas para la población. En el caso de las concesiones otorgadas vía las asociaciones público-privadas, más conocidas como APP, necesitamos tener una regulación más estricta de ellas, revisando los contratos de concesión y haciendo que en el caso particular que las concesiones viales que OCITRAN asuma la supervisión de todos estos contratos. No es posible que contratos como los de Línea Amarilla o los de Rutas de Lima estén fuera del ámbito de supervisión de esta entidad. Tenemos que regular estos contratos, evitar las sobreganancias que terminan siendo plata del bolsillo de la gente. Por eso para nosotros es muy importante combatir la corrupción en las obras públicas. Juntos podemos lograrlo, juntos contra la corrupción. En el Perú, la estructura tributaria está orientada a los impuestos indirectos. Por ejemplo, el impuesto a la renta dirigido a personas naturales recauda apenas la quinta parte de lo que se recauda en promedio en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. ¿Cómo revertir esta situación? Para Juntos por el Perú, ampliar la base tributaria es fundamental. Por ello, en nuestro plan de gobierno está definida la actuación definitiva en materia de combatir la elusión y la evasión tributaria. Por ello tenemos 4 aspectos que nosotros vamos a puntualizar. Primero, empezar a cobrar a todas aquellas deudas que tienen principalmente las empresas grandes con el Estado. No podemos permitir que hayan tantas deudas que se acumulen año tras año y luego no terminan de ser pagadas, porque significa inversión que no se realiza para la población. Por otro lado, vamos a ampliar la base tributaria con una mayor formalización de la fiscalización laboral, principalmente dedicada a las empresas de mayor tamaño, fiscalización que tiene que ir de la mano de lo laboral y lo tributario, y asimismo vamos a hacer una revisión de las exoneraciones tributarias
sobre todo para aquellas empresas que ya han logrado tener un piso, un refuerzo por parte del Estado para generar mejores. Estamos hablando de exoneraciones tributarias en las empresas mineras, así como las agroexportadoras que han tenido una gran capacidad de generar riquezas y que hoy deben retornar esa ayuda otorgada por el Estado para retornarla en infraestructura básica para la población. Y asimismo también vamos a ampliar la base tributaria generando incentivos económicos para las pequeñas y microempresas para garantizar su formalización y su aporte a la sociedad. Finalmente, la candidata Pilar Mendoza Peláez, con el número 6 del partido Somos Perú, cerrará nuestro último bloque con su minuto y medio de exposición. Adelante. Hola, soy Pilar Mendoza Peláez, candidata al Congreso de la República por Lima. Estoy yendo con el partido Somos Perú con el número 6 y soy médico de profesión, y así como estudié medicina para ayudar a los más vulnerables, hoy decido estar en la política, no por dinero, sino por vocación. No puedo seguir con las manos cruzadas, no basta solo con poner el hombro. Nuestro país necesita gente que trabaje con corazón. Y aquí estamos. Justamente uno de los temas, la corrupción, algo que nos acata hoy día y vemos que hace mucho daño para el desarrollo de nuestro país. Por eso, el partido Somos Perú tiene un proyecto de ley de cadena perpetua para los presidentes que estén involucrados en corrupción. Es decir, presidente que se le descubra que ha recibido un coima para beneficiar alguna obra o para comprar alguna compra indebida, se va a ir a la cárcel. Los peruanos estamos hartos de ser gobernados por sinvergüenzas y corruptos que tanto daño le hace a nuestro país. Me comprometo a cumplir mis funciones congresales, fiscalizar y luchar con esa corrupción incrustada en algunos organismos estatales. Es el compromiso de la doctora Pilar Mendoza y del partido Somos Perú. Tenemos que fiscalizar las contrataciones del Estado para que se cumplan los requisitos necesarios, por ejemplo, en las obras públicas. No más Odebrecht en el país. La siguiente pregunta es para la candidata Pilar Mendoza del partido Somos Perú. ¿Cuál sería su propuesta para optimizar los sistemas de gestión de información entre las entidades que componen el sistema anticorrupción en temas vinculados con delitos de corrupción? Nuestras propuestas justamente en el tema de información, que es lo que al final nos van a hacer tomar las medidas necesarias, como en el tema de la pandemia. Ha habido mucha falta de información en el tema de la pandemia en cuanto a números de gastos, y eso tenemos que, una vez estando en el Congreso, tenemos que fiscalizar. Por ejemplo, tenemos que preguntar a las autoridades locales por qué no han implementado las plantas de oxígeno en su región, en su localidad. Por ello es que el partido Somos Perú tenemos que garantizar el cumplimiento de nuestro plan de gobierno. Para ello vamos a poner a disposición a la ciudadanía el sistema de seguimiento de promesas presidenciales, que estará a cargo del PCM e integrará a todas las entidades responsables de cada una de las propuestas planteadas, donde podrán informar acerca del avance de las metas y las dificultades que se hayan presentado durante su implementación. Esto permitirá el control, el proceso de ejecución de metas, y también a través de un portal web se informará de forma permanente a la ciudadanía del avance de cada una de las metas. Para lo que se va a construir es una importante vía de participación entre la ciudadanía y una gestión pública. Llegamos al final del programa Conoce a tu candidato. Agradecemos a todos los candidatos y periodistas que participaron del programa y, por supuesto, a nuestros televidentes por su preferencia. Los invitamos a seguir sintonizando los canales 44 y 516 de Movistar, así como las redes del JNE. Nos reencontramos en una próxima edición. Muchas gracias por su compañía.